Buenos días, profesor. En esta oportunidad, el grupo número 4, conformado por los alumnos Alejandro Briceño, Matías Ticona, Jesús Sánchez y quien les habla, Alessandro Vidal, le vamos a presentar el proyecto de final de curso de circuitos y sistemas digitales, que es sobre el reloj digital. El propósito de este proyecto consiste en diseñar e implementar un reloj digital que funcione bajo el sistema de 24 horas, con división de 60 minutos y 60 segundos. Además, se detalla el funcionamiento interno, tanto del reloj en su totalidad como de cada uno de sus componentes. La investigación abarca 6 artículos que analizan relojes digitales que hacen uso de circuitos integrados. El segundo capítulo se centrará en la descripción de las especificaciones técnicas de estos circuitos integrados, mientras que el tercer capítulo se enfoca en el desarrollo práctico del trabajo relacionado con estos componentes. Este proyecto se lleva a cabo en el Laboratorio de Circuitos y Sistemas Digitales de la Universidad Ricardo Palma. Como circuito número 1 tenemos al reloj digital usando el CI 74192. Los componentes que utilizamos son el contador de décadas sincronía up-down, decodificador BCD a 7 segmentos, flip-flow JK con puertas NAND, displays, diodos LED y resistencias. La función es que los contadores de décadas para minutos y horas con manejo de cargas y reset para ciclos completos. Como circuito número 2 está el reloj digital usando el CI 4511 y 7493. El primer punto, la multiplicación binaria. Para poder diseñar el reloj se toma en cuenta la multiplicación de los valores A, B, C y D en binario. La inversión de bits en el sistema binario 10. Los bits A y C se invierten para lograr la configuración deseada. Contador y reinicio. Los pines R01 y R02 se utilizan para el conteo de la unidad y se conectan al pin del reloj en el CI 7493. Este contador llega a 10, se reinicia e incrementa el conteo de 1 a 10 nuevamente. Display decimal. Con 2 displays decimales se llega hasta el valor de 59. Circuito número 3, el reloj digital usando el CI 74393. La decodificación, los decodificadores 7447 se conectan a cada pantalla de 7 segmentos. El CI 74393 proporciona el valor en binario que el decodificador 7447 convierte a la configuración de 7 segmentos para los LEDs de la pantalla. Conteo. Cuenta de 00 a 59 segundos. El último display muestra un conteo de 0 a 9 usando el CI 7408 para detectar el número 10 y reiniciar el conteo. Programador de horas y minutos. El contador avanza con un pulso de reloj. Los segundos se visualizan en un LED enviando un pulso al siguiente contador después de 60 parpadeos. Y la simulación del reloj, la configuración y el funcionamiento del reloj se muestra mediante una simulación en Proteus. Ahora el circuito número 4. El reloj digital usando el CI 7490 y 7447. Desarrollo del reloj digital, utilizas los CI 7490 y 7447. Ajuste de la hora mediante un pulsador. Y alternativamente se puede ajustar usando un cable de conexión. Generación de pulsos, utiliza un oscilador basado en el CI 555 para generar pulsos cada segundo. La visualización de pantalla, cada segmento de la pantalla muestra un bloque mejorando la visualización. El circuito número 5 es el reloj digital usando el CI PIC16F628A. Generador del reloj, el microcontrolador utiliza un cristal de 4 MHz como generador de reloj. El circuito integrado DS1307 es un circuito integrado de 8 pines que cuenta con su propio cristal y una pila CR2032 de 3 voltios. 3. La visualización de la información. Para mostrar horas, minutos y temperaturas se utilizan 4 unidades de visualización en 7 segmentos con LEDs. La duplicación de la pantalla. Se duplica la pantalla utilizando 4 circuitos de entrada 74HC164N y el control de segundero se requiere 8 circuitos integrados del mismo para controlar estas bombillas. Por último, el reloj digital usando el CI MM5314. Los componentes y materiales que se utilizan es las resistencias R1 a R18, capacitores C1, C2 y C3, diodos D1 a D7, transitores, un transformador TI y el circuito integrado MM5314N. La funcionalidad del reloj
Este reloj utiliza el MM5314 como pantalla, muestra horas, minutos, segundos y 6 dígitos en 7 segmentos de LED. Y los circuitos digitales internos, además del MM5314, utiliza osciladores, contadores, multiplexores, descodificadores y controladores. Estos circuitos digitales permiten la visualización precisa del tiempo en el display como se nota en la figura. Ahora doy pase a mi compañero Briseño que les expondrá sobre el capítulo 2. Les voy a hablar sobre la descripción de las hojas técnicas de los circuitos integrados involucrados en el capítulo anterior. Como primer punto se tiene el reloj digital usando el circuito integrado 74192, que bueno, es un contador de décadas ascendente y descendente en BCD. Bueno, que además utiliza entradas separadas de reloj, contador adelante y contador atrás. En el modo de conteo, los circuitos funcionan de forma síncrona. Cambio sincrónico del estado de las salidas con la transición bajo a alto en las entradas del reloj. El funcionamiento síncrono es proporcionado por tener los registros flip-flops simultáneos, de modo que las salidas cambian juntas según la lógica de control. Y bueno, este modo de funcionamiento elimina los picos de conteo de salida que generalmente se asocian con los contadores asíncronos. Bueno, además las entradas y salidas son totalmente compatibles con dispositivos TTL, NOMOS y CMOS con un ancho de operatividad de 4,5 a 5,5 voltios. Y bueno, características técnicas, se tiene un chip 74LS11. Luego, claro, obviamente se tiene un display de 7 segmentos a media pulgada. Un 74192 que de contador decimal ascendente y descendente. Preselector decodificador de 10 a BCD o un conjunto de 4 interruptores DIL. Y 6 resistencias de 1,5 kiloohmios de un cuarto de vatio. Luego, como siguiente punto, se tiene el reloj digital usando el circuito integrado 7493, que bueno, es un contador que utiliza 4 flip-flops JK de modo de conmutación, siendo binario sincrónico ascendente y descendente, de 4 bits teniendo un bajo consumo, y además actúa como un conversor de pulsos BCD binario. Luego está el reloj digital usando el circuito integrado 74393, que bueno, este circuito integrado es un contador binario de doble función con capacidad de manejar 4 bits en cada contador. En este caso utiliza los flip-flops tipo D en su construcción. Y bueno, sus entradas del reloj responden a flancos descendentes. Esto quiere decir que, bueno, se activan en la transición de estado alto a bajo del pulso de reloj, y las entradas de reset del contador maestro se activan con nivel alto. Y las salidas están etiquetadas desde Q sub 0 hasta Q sub 3, donde Q sub 0 representa el bit menos significativo y Q sub 3 el bit más significativo del número binario de 4 bits. Y bueno, este dispositivo opera con una fuente de alimentación de 5 voltios y estará disponible en un encapsulado DIP de 14 pines. Y bueno, como características técnicas, es de la familia LS. Bueno, tiene un tipo de contador, en este caso binario, frecuencia del reloj a 35 MHz, conteo máximo de 256, tensión de alimentación mínima de 4,75 voltios y máxima de 5,25 voltios. Y bueno, rango de temperatura de funcionamiento de 0 grados de 0 grados a mayor a 70 grados Celsius. Encapsulado DIP y 14 pines. Muy buenas, ingeniero. Quien le habla es Jesús K. Sánchez Castillón y voy a continuar la presentación del proyecto que involucra el uso de diferentes circuitos integrados para la creación de relojes digitales. Nos quedamos en el punto 4 del capítulo 2, en la cual se refiere al reloj digital usando el circuito integrado 7490. Es conocido como un contador de década.
Se utiliza para varias conversiones de horas, minutos y segundos mediante su configuración interna. Este circuito integrado de 4 bits contador de década genera una salida digital de 4 bits contando de 0 a 9, siendo utilizado en el segundo segmento de los segundos. Como características técnicas tenemos que es de la familia LS, es de tipo contador de década, tiene un conteo máximo de 9, su tensión de alimentación mínima es de 4.75 y máxima de 5.25 voltios. Tiene una frecuencia de reloj de 42 MHz y un rango de temperatura de 0 a 70 grados Celsius. Y también posee 14 pines, como se muestra aquí en la imagen. Ahora continuamos con el punto 5, que trata sobre un reloj digital usando el circuito integrado PIC16F628A. Tiene pines en función de entrada y salida y tiene entradas analógicas. También tiene un oscilador interno que opera a una frecuencia de 4 MHz y tiene un número total de 18 pines. Como se puede observar, los pines 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 y 18 se denominan RA-X y en la cual se conforman el puerto A, que es porta, y X, que es un número que identifica un pin específico dentro de ese puerto. Los pines 6 y 13 pertenecen al puerto B, al puerto B. El pin 5 se conecta al polo negativo de la fuente de alimentación, mientras que el pin 14 se denomina 5 voltios. Es importante notar que muchos de los pines tienen múltiples funciones, lo cual permite el uso de diferentes maneras y formas según el programa. Por ejemplo, el pin 4 puede funcionar como parte del port A y también como un reset y también un voltaje de programación. Eso sería para este reloj. Ahora, para el punto 6 tenemos un reloj digital usando el circuito integrado MM5314. Más que nada es fabricado por la empresa National Semiconductors y es un chip muy famoso de reloj en las décadas del 70 y de los 80. Actualmente está fuera de producción, por lo cual es muy difícil encontrar ese tipo de chips. Y aparte es muy sencillo de usar y permite la operación de relojes digitales. Como características tenemos que tiene una salida de 7 segmentos, nodos de configuración rápida y lenta, y una fuente de alimentación única y múltiples osciladores internos, así como se muestra en la imagen. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Matías, que va a hablar acerca del capítulo 3. Capítulo 3. Diseño, simulación e implementación del reloj digital. Reloj digital de 24 horas con contador 74193. Este reloj digital está construido utilizando circuitos lógicos, decodificadores con puertas y temporizadores. Para restablecer cada contador y mostrar el número correcto en los respectivos displays, se emplean compuertas AND y OR junto con el contador 74193. En el caso de los minutos y segundos, el contador se reinicia al alcanzar el número 59, de esa manera volviendo a 0. Para las horas el contador se reinicia al llegar 24 y regresa a 0, ¿no? El timer 555 proporciona la base de tiempo para el sistema. Bien, como parte de los componentes utilizados tenemos la compuerta lógica OR, también conocida como 74LS32, compuerta lógica AND 74LS08. Se usaron 6 displays de 7 segmentos ánodo y los contadores fueron 74193, 7447, 7485. Cada uno de estos contadores usaron 6. Y bien, el timer 555, buzzer pasivo, el capacitor electrolítico de 10 microfaradios, decodificador para display de 7447, 4 protoboards y por último los cables puente, ¿no? Bien, demostración de
horas, minutos y segundos del reloj digital. Para construir el reloj digital hemos utilizado un temporizador o timer, ¿no? 555 en combinación con dos resistencias de 1500 ohmios, otra resistencia de 330 ohmios, un condensador cerámico de 0.01 microfaradios y un condensador electrolítico de 10 microfaradios. Además, empleamos dos circuitos de 7408 y un 7432 que están conectados a 6 contadores 74193, y estos contadores a su vez se conectan mediante cables a 6 decodificadores 7447, los cuales finalmente se conectan a los displays. A continuación vamos a mostrar el funcionamiento del reloj digital pasando de 60 segundos a minutos y de 60 minutos a horas. Llegando a las 24 horas y el reseteo a los 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 0. Ahí está, recepción. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.